Buenas tardes a todos en una nueva transmisión de Marvin Arriaga Entre Ecos y buenas noches a España, en donde se encuentra nuestro invitado, el doctor Agustín Ferraro, y damos la bienvenida a todos nuestros amigos académicos, políticos y ciudadanos que nos ven en América Latina. También un saludo muy especial para el doctor Julián Flores en Bogotá, que nos está viendo y participando, y también al doctor José Ángel Flores en la Universidad de Jalisco. Son todos bienvenidos. Doctor Agustín Ferraro, muchas gracias por aceptar esta charla en un tema que hoy México está presente más que nunca, pero que también hay muchas dudas. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, Marvin. Muchas gracias a ti por la invitación para estar aquí en tu programa tan interesante y tengo mucho gusto de hablar para México y otros países de América Latina y España. Gracias por la invitación nuevamente y tengo mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, doctor. Y voy a presentarles a todos ustedes a nuestro invitado en esta tarde fresca, pero también calurosa desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en la fría Salamanca, España, en donde se encuentra nuestro querido doctor. Agustín Ferraro es un académico y consultor internacional. Se desempeña actualmente como profesor en ciencia política y administración pública en la Universidad de Salamanca, España. Nacido en Buenos Aires, Argentina, obtuvo diplomas de grado en Derecho en 1989 y Filosofía en 1994 en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1994 y 1996 realizó estudios de doctorado en la Universidad de Frankfurt del Meno, Alemania, con beca del Servicio Alemán del Intercambio Académico. Entre 2000 y 2002 fue investigador de la Fundación Alexander von Humboldt en Hamburgo y en la London School of Economics and Political Sciences. En el año 2009 fue ganador al Premio Anual de Investigación del Instituto Nacional de Administración Pública de España por su trabajo sobre reformas del Estado y la administración pública en América Latina. Durante el semestre de invierno del año 2011, fue profesor e investigador visitante de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Ha publicado numerosos libros, artículos de revistas y capítulos de libros en español, inglés, alemán y portugués. Como ustedes han escuchado, tenemos un invitado de lujo hoy para que desde México podamos escuchar estos estudios que el doctor Agustín Ferraro ha tenido a bien y de manera en especial en el INE. Recientemente, doctor, leía su paper junto al doctor Fondevila sobre esta situación del INE. Es un paper específicamente de estas variables de la ley constitucional, de la participación del pueblo, pero también cómo un tribunal puede decidir, ¿no?, sobre las votaciones que legisladores hagan hasta cierta iniciativa. Para dar un contexto de este tema que nos aboca el día de hoy, doctor, el presidente Andrés Manuel envía una iniciativa de reforma al Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, más de 1 millón de ciudadanos en México marchan en contra de esta iniciativa de reforma. A respuesta de toda esta movilización social, el presidente López Obrador hace una contramanifestación subsidiada por el gobierno y por el poder específicamente, y posteriormente lanza el Plan B, este Plan B en donde se aprueba por mayoría desde el poder esta iniciativa, y de aplicarse este cambio de esta iniciativa, doctor Ferraro,
la democracia en México sufriría un gran retroceso, creo yo. Se eliminaría la equidad en estas contiendas, se violaría la Constitución, pero además el padrón electoral sería vulnerable y no solo eso, se perdería el profesionalismo de la organización de las elecciones y algo muy grave, la certeza del organismo. El Servicio Profesional Electoral es quien organiza las elecciones, quien da seguridad del manejo efectivo, seguro de las boletas electorales en la jornada electoral. Y además es muy grave, el 80% de los empleados y de este Servicio Profesional Electoral sería despedido. Ahora se encuentra en las manos de la Suprema Corte y quien analiza esta situación y dará un veredicto final. Lo escuchamos, doctor. ¿Y qué nos puede usted comentar de esta situación tan grave y delicada que está sucediendo con esta iniciativa y que los mexicanos estamos viviendo y que usted ha estudiado? Bueno, muchas gracias Marvin. Y sí, en efecto, tú has descrito muy bien la situación que está viviendo México. Yo hace años que trabajo sobre México con colegas mexicanos, por supuesto, también, y realizando investigación en México. Precisamente para mí siempre como experto en cuestiones relativas a la formación del Estado, el funcionamiento del Estado democrático, siempre para mí ha tenido mucho interés la reforma mexicana, que es la creación de los organismos autónomos y el Instituto Nacional Electoral fue uno de los pioneros organismos autónomos creado por Jorge Carpizo MacGregor, que fue uno de los padres fundadores de esa iniciativa, que fue crucial para la transición mexicana a una democracia plural. Por eso el Instituto Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral han sido organismos muy importantes justamente por su imparcialidad. Los organismos que controlan las elecciones tienen que estar fuera del proceso político, tienen que estar fuera de la disputa política. Justamente estamos hablando de un árbitro. Por eso tiene que ser imparcial, tiene que ser profesional, como tú lo decías muy bien. Y esto es un elemento muy importante en lo que son los estudios teóricos sobre el Estado, la necesidad de que existan este tipo de instituciones que están fuera de la contienda política, justamente por su rol de arbitración o de provisión de ciertos servicios fundamentales para justamente la creación de 10 organismos constitucionalmente autónomos en México es un ejemplo de un modelo. El primero fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí tenemos otra área, como son los derechos humanos, en donde la protección de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, se tiene que hacer de manera imparcial, no puede depender del juego político. Lo que pasa es que esto cuesta en América Latina porque hay una tradición presidencialista muy fuerte. Entonces, la situación que está viviendo México se corresponde con la situación en otros países de América Latina, en donde también hay dificultades para establecer instituciones profesionales, un servicio civil de carrera, un servicio civil profesional. Se tiende a menospreciar el rol de los profesionales en el Estado, que no solamente hace una contribución fundamental para la eficiencia de las instituciones, sino también para su imparcialidad. Repito, este es un valor muy fundamental que yo creo que la obra de Jorge Carpizo MacGregor en este sentido ha sido un modelo y un ejemplo no solamente para México, para a toda América Latina y para los países hispanoamericanos en general, también para España. Doctor, pareciera que todo mundo conoce esta iniciativa de reforma. Los mexicanos tenemos muchas dudas, hay mucha gente que se pregunta y usted nos pudiera ampliar en qué consiste la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Partido del Poder en México. Sí, el presidente López Obrador siempre ha sido muy escéptico ante la existencia de organismos imparciales del Estado, organismos independientes del Estado. Uno de los organismos fue cerrado por una reforma constitucional promovida por el presidente López Obrador. Luego él fracasó en el logro de consensos políticos para reducir la autonomía de otros organismos. Ha tenido dificultades, por ejemplo,
con el organismo que hace las estadísticas sociales en México, otro de los organismos constitucionalmente autónomos. Pero en general, él siempre como un líder, digamos, un líder con fuerte respaldo popular, pero un líder muy carismático, pero también en ese sentido muy, digamos, asertivo, ¿no? En sus ideas. Y no es un problema personal de Andrés Manuel López Obrador. En América Latina, lamentablemente, hay una corriente muy fuerte en el derecho constitucional que promueve esa idea de que el presidente tenga bajo su cargo a todos los organismos del Estado, lo que en realidad impide que existan organismos imparciales, organismos profesionales que son fundamentales. Entonces, la reforma del presidente López Obrador es justamente el plan B porque la reforma constitucional fracasó. La transición a la democracia plural en México se hizo en base al consenso. O sea, salirse ahora de la necesidad de consensos fundamentales para lo que es la estructura constitucional del Estado me parece un gran error político y me parece algo muy peligroso. Y el presidente López Obrador lo ha hecho, creo que es un error político, creo que está mal asesorado. Porque en los medios en México ha habido un debate muy fuerte en los últimos 15 años sobre los organismos constitucionales autónomos y ha habido una corriente de opinión muy crítica, que es la que ahora sigue el presidente López Obrador. Yo discrepo mucho con esa idea de que el presidente tiene que tener a su cargo toda la estructura del Estado. Me parece que eso es muy peligroso para la democracia. Entonces, la reforma del Plan B consiste en reducir el presupuesto, por supuesto, reducir los recursos de los que dispone el Instituto Nacional Electoral y luego tender hacia la elección política, la politización del organismo. Lo que en realidad, desde mi punto de vista, es un contrasentido. Precisamente un árbitro de las elecciones no puede ser un organismo político elegido en una contienda electoral, porque la idea es que los consejeros electorales, este plan B, sean elegidos en una contienda electoral. Vale decir que estarían sometidos al juego político y estarían, además, bajo la autoridad del jefe de un sector político que gana las elecciones. Todo eso creo que es un gran error, pero, como decía, el presidente López Obrador está mal asesorado en este sentido, porque a veces los expertos en derecho constitucional no prestan atención a la necesidad de una estructura del Estado sólida, profesional, que no esté sujeta a los vaivenes políticos. Eso en América Latina lamentablemente nos falta mucho. O sea, no es solo un problema de México, insisto, y no es un problema de defectos que pueda tener el presidente López Obrador. Creo que el presidente López Obrador actúa en consonancia con una corriente de opinión fuerte entre académicos, entre expertos en derecho constitucional en México, que han dicho eso. No, esto es una soberanía de la burocracia, no puede ser que la burocracia no esté dependiendo de las elecciones. Me parece un error conceptual muy fuerte, un error de cómo funciona el Estado en otros países. Pero volviendo a tu pregunta, el plan B es un plan, entonces, una estrategia alternativa ante el hecho de que el presidente López Obrador no puede lograr consenso para una reforma electoral. Es una estrategia alternativa para reducir el poder del Instituto Nacional Electoral y politizar a sus directivos. Yo creo que eso viola a la Constitución, o sea que ya veremos este plan B hasta dónde puede llegar. Y aunado a lo que usted comenta, doctor, pues esta ley, esta iniciativa también prevé el que los funcionarios en poder tengan toda la capacidad y autoridad de hacer política, de hacer abiertamente, pues pues la mercadotecnia política, ¿no? Y lo otro, que los partidos tengan de 1 a 2 cuotas para elegir a los consejeros. Y creo que esto le daría totalmente parcialidad al órgano electoral. Claro, porque la idea es politizar, por lo tanto serían ahora entonces políticos los que serían los consejeros. Y la idea con la que fue creado el Instituto Federal Electoral es que no sean políticos, sino que sean expertos de reconocida imparcialidad, personas prestigiosas de la vida pública, como era precisamente Jorge Carpizo MacGregor.
La transición a la democracia plural en México fue posible justamente porque Jorge Carpizo MacGregor era una persona de reconocida reputación en el servicio público y de reconocida imparcialidad. Esto es fundamental. Ese tipo de personalidades públicas son cruciales para el funcionamiento del Estado. Entonces, la creación del Instituto Federal Electoral en su momento buscó promover esa figura de la persona imparcial, el experto imparcial que tiene un reconocimiento de los ciudadanos. Ahora, al politizar todo, lo que vamos a volver es a un sistema caótico de desconfianza, de exacerbación de la lucha política, justamente porque no hay organismos imparciales. Los organismos imparciales son fundamentales, además también para la provisión de ciertos servicios fundamentales para los ciudadanos, el área social, el área de la educación, el área de la seguridad pública. Eso lo vemos mucho incluso en países que la formación de un Estado profesional es más reciente, pero por ejemplo en los Estados Unidos, vemos como la Policía Federal de los Estados Unidos, o sea, el FBI, no está subordinado políticamente al presidente. Y justamente por eso es que ha sido un baluarte democrático. Pero esto también en países europeos o en Chile, dicho sea de paso, es perfectamente natural y usual que existan organismos que son instituciones del Estado, que no están sujetos al gobierno. Aquí hay una confusión entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado. Es necesario un gobierno elegido políticamente, pero hay instituciones del Estado que tienen que estar al margen de la lucha política, porque si no, no hay un árbitro, no hay imparcialidad en la provisión de ciertos servicios, en, por ejemplo, el control electoral. Y eso en América Latina, lamentablemente, a veces no se tiene conciencia de esto. ¿Por qué? Yo recientemente estaba terminando un estudio sobre el desarrollo de los estudios sobre el Estado en el siglo XX y ha habido siempre un fuerte predominio del derecho constitucional muy arraigado en el siglo XIX, muy arraigado en la idea de que la soberanía popular es todo. Y la soberanía popular, por supuesto, es un valor importantísimo, pero deben existir organismos imparciales. Nadie cuestiona que debe existir una Corte Suprema, que no puede estar subordinada políticamente al presidente. Pero deben, por ejemplo, lo que es el derecho electoral es un área que no solamente hablamos de un tribunal, hablamos de un organismo además que promueve una política de esclarecimiento, de educación de la ciudadanía, de promoción. Esto va más allá de las funciones judiciales, por eso es que estos organismos constitucionalmente autónomos van más allá de lo judicial, porque eso sí que la tradición constitucionalista lo respeta, que existe una justicia constitucional independiente, pero hay que avanzar en otros organismos. Como decía, en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, es perfectamente tradicional, es algo aceptado e incluso requerido por los ciudadanos, que la policía no sea un organismo político del gobierno, que la policía no esté subordinada políticamente al gobierno de turno, porque eso es muy negativo para la lucha contra el crimen. La policía debe ser un organismo profesional independiente. Y esto fuera de América Latina, fuera de México, en otros países, es algo absolutamente entendido y aceptado, pero en América Latina todavía tenemos esa idea de que el presidente tiene que tener todo bajo su mando. Un grave error, no solo en términos de que así los estados son más débiles, sino también en que esto es riesgoso para la democracia, porque hay presidentes que son grandes patriotas, grandes demócratas, pero a veces el presidente, naturalmente, en el juego de poder, bueno, tiende a abusar de las instituciones, ¿no? Tiene que haber entonces un control que la justicia no puede por sí sola proveer, porque ahí es que se equivocan los expertos en derecho constitucional, piensan que la justicia es suficiente. Y no, veamos cómo, otra vez insisto, el FBI en los Estados Unidos prácticamente ha protegido a la democracia y la sigue protegiendo ante la posibilidad de abusos presidenciales. Bajo Trump, bajo un populista con tendencias autoritarias, esto fue clarísimo, ¿no? Como la Policía Nacional de los Estados Unidos, el FBI, es un organismo profesional. Entonces, los ciudadanos le tienen mucho respeto y confianza justamente por su carácter imparcial. Tenemos que avanzar en esto, pero México ha sido pionero.
La realidad es que la creación de organismos constitucionales autónomos en México ha sido un modelo para toda América Latina. Yo mencionaba el caso de Chile, que también tiene una larga tradición de un Estado con instituciones profesionales, pero México ha hecho avances muy importantes. Por eso yo me ocupo mucho de este tema y estoy escribiendo distintos artículos sobre esta cuestión, porque me apena mucho ver que México, una vez hecho este avance tan importante en la creación de organismos constitucionales autónomos, ahora se está retrocediendo. Me parece lamentable porque México fue un modelo para América Latina en este sentido y ahora vemos otra vez la vuelta a la politización de todo el aparato del Estado, que es un grave error. Constitucionalismo, instituciones, autonomía, imparcialidad, son algunos de las palabras que usted ha usado y no quiero ahondar porque no es nuestro tema, pero hablando de instituciones y de autonomía, México también tiene una Comisión Nacional de Derechos Autónomos que debiera de ser autónoma y que también hoy está en una crisis porque la Ombudsman de México pues ejecuta a modo del Ejecutivo pues su actuar. Le digo, no voy a ahondar, pero lo comento por esta reflexión que usted ha hecho. México está a menos de un año de iniciar el proceso electoral. ¿Era pertinente, doctor, esta iniciativa de reforma al Instituto Nacional Electoral? Bueno, es estratégicamente conveniente. Lógicamente, el partido político del presidente está buscando tener control político sobre la supervisión electoral. A mí me parece algo negativo. Es decir, que esto antes de la próxima elección o antes de cualquier elección en México, tener un organismo imparcial de supervisión electoral es, es algo muy positivo y muy importante. O sea, eso es también a veces lo que pasa en América Latina, que por beneficiarse en una elección se debilitan instituciones del Estado que deben ser instituciones sólidas y profesionales. Insisto, este es un valor muy importante, la imparcialidad, imparciales. Así que a mí me parece que como parte de un plan político del gobierno para incrementar su control político sobre las instituciones, bueno, sí, para el gobierno es una estrategia conveniente, que por otro lado, el gobierno, insisto, actúa de buena fe porque lamentablemente tenemos en ese sentido en América Latina un derecho, una tradición constitucionalista un poco atrasada en el reconocimiento de cómo se construye un Estado sólido y que contribuya a la democracia. Y esa tradición constitucionalista le ha dado estos argumentos al presidente López Obrador, insistiendo en que, por ejemplo, no deben existir burocracias imparciales, lo que me parece un gravísimo error. Insisto otra vez, en los Estados Unidos, en países europeos, en la India, porque no estamos hablando solamente de Europa o los Estados Unidos, en muchos países en el mundo no se admite que la policía esté subordinada al presidente. La policía debe ser un organismo independiente, imparcial, ¿no? Y eso me parece algo fundamental. Incluso vamos a otro elemento, otra área de provisión de servicios sociales. En Finlandia la educación no es una cuestión politizada. Finlandia es el país que tiene los mejores resultados educativos en Occidente. Y bueno, la educación es un área profesional, es una política de Estado, eso también es importante reconocerlo. Lo que son políticas de Estado, ¿no? Es una política de largo plazo. Eh, que está a cargo de profesionales. Los profesionales de carrera del Estado tienen a su cargo esta área con gran reconocimiento de la ciudadanía. Hay una confusión aquí sobre lo que es la democracia. La democracia no es solo la decisión popular inmediata, que el pueblo decida todo inmediatamente. La democracia también consiste en que existan instituciones respetadas del Estado. Eso los ciudadanos lo reconocen y ¿acaso vamos a negar que la Constitución es la expresión de la voluntad popular en México? Los organismos constitucionales
autónomos fueron creados por la Constitución. Entonces, el pueblo mexicano quiere poner límites a la autoridad presidencial porque el pueblo mexicano ha tenido experiencias muy negativas con el autoritarismo presidencial. O sea, 70 años de dominio del PRI se basaban en eso, en un exacerbado poder presidencial, que fue una de las grandes áreas de estudio de Jorge Carpizo MacGregor. El excesivo poder presidencial, el excesivo presidencialismo. Por eso el pueblo mexicano ha querido que existan instituciones, que son estos organismos constitucionales autónomos, que son instituciones permanentes, profesionales, imparciales. Por eso es que es una concepción simplista y populista de la democracia pensar que todo debe depender del juego político, porque de esa manera no se construyen instituciones del Estado y no avanzamos en políticas de largo plazo. Como decía, en Finlandia el área educativa, pero también el área social. Hay países en donde el área social justamente está fuera del juego político, porque si no se politiza también la política social. México avanzó en este sentido justamente con lo que es la evaluación en principio, ¿no? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, en avanzar hacia mayor imparcialidad, aunque sea en la medición de los resultados. Y el presidente López Obrador también ha tenido discrepancias con eso, pero es porque hay una, insisto, hay una tradición fuerte, constitucionalista, muy arraigada en el siglo XIX, que dice, ah, no, todo tiene que ser depender del juego electoral. Es un error, eso es ignorar lo que es la realidad del Estado, que se tiene que construir de manera imparcial y profesional. Y esto es algo que el pueblo también lo ha decidido así en estas reformas constitucionales en México. Por eso a veces me sorprende el hecho de que el presidente López Obrador crea que todo lo que él dice es, digamos, representativo de un pensamiento democrático y sus adversarios, en cambio, no. Eso es un error conceptual, ¿no? O sea, más allá de que uno esté de acuerdo políticamente o no, ahí hay un fuerte error conceptual. Por eso es que, entonces, este plan B no solamente debilita al Instituto Nacional Electoral para las próximas elecciones, debilita al Estado mexicano para ser un Estado que tiene áreas imparciales que no dependen del juego político y que son cruciales para que se mantenga la democracia. Gracias, doctor. Quiero, si me lo permite, saludar a toda la gente que está conectada con nosotros. Y pues tenemos a mucha gente de América Latina, de España, de México, académicos. Un abrazo para Laura Betancourt, a Jorge González, a Pepe Montero. Un abrazo a Salamanca, a Emilio García Arias, a Carmelita Carreri, a Adrián Toledo, a Alejandra Paniagua, a Suemi Ocheita, a Maggie Gelda, a Leti Pérez, a Julián Flores, a Toño Cruz. Gracias a todos, imposible leer todos los comentarios, a toda la gente que está con nosotros. Sin duda, aprovechamos esta participación tan importante de un académico, de alguien docto en el tema y que nos ilumina. Doctor Agustín Ferraro, ¿hay futuro para los organismos autónomos en América Latina, teniendo en cuenta el auge vertiginoso de gobiernos populistas de corte autoritario por causa justamente de la pérdida de legitimidad de partidos e instituciones democráticas? ¿Qué nos comenta usted al respecto? Y si al final pudiera dar una comparativa y su opinión también sobre El Salvador, aunque no es nuestro tema, es México y su reforma, pero creo que sus conocimientos y sus estudios nos pudiera dar claridad en esto. Sí, bueno, no, la reforma, la creación de 10 organismos constitucionales autónomos en México era previsible que tuviera un contragolpe, porque, como digo, hay una idea de que el presidente tiene que tener todo bajo su mando, una idea que a mí me parece insensata, ¿no? Esa idea de que el presidente tiene que tener bajo su mando todo el organismo, todos los organismos del Estado, como si eso fuera democrático. Yo creo que no lo es. El presidente tiene que tener limitaciones, tiene que tener restricciones que los congresos no son suficientes para establecer esas restricciones. Nosotros, en toda América Latina, se ha estudiado mucho el hecho de que los parlamentos, lamentablemente, no ejercen suficientes
funciones de control. Y en el resto del mundo es muy observable esta idea de que la estructura del Estado tiene que tener una imparcialidad, un profesionalismo, que también es una restricción al poder presidencial. Eh, Ahora, México, está bien que ahora estamos en un momento de contragolpe, pero ha hecho un avance muy importante. Hasta ahora, el presidente López Obrador, en el nombre de este contragolpe pseudo democrático, ha logrado cerrar, eliminar uno de los organismos autónomos. O sea, tenemos 9 pasos adelante, un paso atrás. Ahora está buscando debilitar, limitar el presupuesto de los organismos autónomos, pero este tipo de reformas no son fáciles. Aquí se está planteando un debate sobre la estructura del Estado. Yo, en realidad, mi interés en este problema en México es justamente porque se está poniendo sobre el tapete la estructura del Estado, que es muy similar en México a otros países latinoamericanos. Esta estructura del Estado piramidal bajo una autoridad presidencial suprema, superior, directiva. Entonces, yo soy optimista porque México ha hecho un avance muy importante que no se puede negar, que es un motivo de estudio, de consideración y un ejemplo para otros países, aunque ahora estemos en un momento de contragolpe. Al fin y al cabo, esto hace al debate democrático también. O sea, este debate sobre la estructura del Estado se tenía que dar. La verdad es que espero que los expertos que opinamos sin ser mexicanos, justamente podemos destacar esto, cómo aquí se está debatiendo la estructura del Estado y no solo una cuestión política circunstancial. O sea, este es un debate, el de México, muy interesante, especialmente interesante, porque no es un debate solo sobre cuestiones de política del día a día, sino que aquí se está poniendo sobre el tapete, se está poniendo en discusión la estructura misma del Estado. Eso me parece muy sano, muy necesario y bueno, claro, tiene sus disgustos, sus tensiones, sus decepciones, pero en México se ha avanzado muchísimo en la consagración de una democracia plural, ¿no? Pensemos lo que era México hace 30 años bajo el autoritarismo pseudo democrático del PRI. Se ha avanzado muchísimo y esto es una parte crucial de ese avance, la creación de organismos constitucionalmente autónomos. Así que yo pienso que vamos a seguir avanzando, pero es necesario que los expertos reflexionemos sobre esta cuestión. Yo como experto y consultor, lo digo de mi posición, es necesario reflexionar y debatir. Claro, por eso yo estoy aquí con mucho gusto en tu programa, Marvin, para dar mis opiniones sobre estos asuntos que me parece que son cruciales, no solamente para México. Gracias, doctor. Pues bueno, desde la pregunta 1, pues usted tuvo a bien contestarnos la interrogante de nuestro tema, avance o retroceso, y ha sido reiterativo en que pues esta ley es un retroceso total ante todo el proceso democrático que a México le ha costado la creación de instituciones, como usted bien lo mencionaba, con el instituto, el extinto IFE, hoy INE en México, en las instituciones. Y quisiera, por nuestro tiempo, hacerle la penúltima pregunta, doctor, y vamos a cerrar, vamos a ir cerrando este programa. Yo le preguntaría, ¿en qué consistiría una reforma electoral perfectible en que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo con el cambio y no se perciba regresiva, doctor? La reforma electoral, si la hubiera, tiene que fortalecer y consolidar al INE. El INE, hay 2 organismos constitucionalmente autónomos en los que Jorge Carpizo MacGregor tuvo una participación muy destacada y muy protagónica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que Jorge Carpizo MacGregor va a pasar a la historia como uno de los grandes hombres de Estado en México y en América Latina, uno de los grandes creadores de una idea del Estado. No pasa por un proyecto político, es una idea del Estado que trasciende a las disputas políticas. Así que este gobierno lamentablemente está actuando
sí, habiendo renunciado a lograr amplios consensos. Eso es malo. La transición a la democracia en México se hizo en base a amplios consensos. Se está tocando aquí una estructura fundamental de lo que fue la transición y de lo que es el Estado mexicano, de la supervisión electoral. Esto debería ser objeto de amplios consensos y no de una reforma partidista impuesta por una circunstancial mayoría electoral. Así se destruye lo que se ha logrado previamente, que era la creación de un organismo imparcial. Vemos en las reacciones de la oposición, vemos claramente que si hubiera una reforma electoral, bueno, se tiene que hacer de la misma manera, se tiene que hacer en base a la negociación, a amplios consensos y a fortalecer una estructura profesional imparcial del Estado, no a debilitarla. ¿Esta reforma, doctor, tiene semejanzas con otros países en América Latina? Y también quisiera preguntarle qué lecciones nos deja las reformas políticas en América Latina para no cometer errores como el caso mexicano. Bueno, en México se ha avanzado tanto que ahora tenemos un contragolpe, un retroceso. La diferencia de México y otros países de América Latina es que en otros países de América Latina todavía no se ha logrado esto que en México se logró. Por ejemplo, un organismo profesional e imparcial de supervisión electoral. Por eso es curioso, esto existe en Chile, pero en Chile, en general, las fuerzas políticas se cuidan mucho de no atacar a las estructuras del Estado porque de todos los países latinoamericanos, Chile y Brasil son los que tienen mayor tradición de tener un Estado profesional, de no que no esté todo politizado en el Estado, sino que haya profesionales de carrera, que haya profesionales respetados por la sociedad, que no son líderes políticos, no son tampoco personas subordinadas a los líderes políticos. Entonces, la situación que se da en México de este retroceso es inédita en América Latina porque muchos países latinoamericanos todavía no han logrado consolidar organismos de supervisión electoral imparciales de la misma manera. Por eso es que todavía vemos, incluso en el caso de Brasil, como en la última elección había sospechas, había acusaciones, había denuncias. Lo vemos hasta en los Estados Unidos, ¿no? Cómo los procesos electorales son impugnados, son puestos en duda. ¿Por qué? Porque no existe un organismo que tenga el respeto de la ciudadanía. Lo que hay que consolidar es eso, pero insisto, México en esto está en una situación inédita, que es tratar de volver atrás sobre algo que se logró. En otros países de América Latina no se ha logrado ese nivel de supervisión electoral imparcial y por eso nadie quiere volver atrás. Y bueno, otra vez la excepción es Chile. En Chile nunca se ha dado esto tampoco, de un ataque político contra estructuras del Estado. La verdad que de los países de América Latina, debo decir, tengo gran afecto por Chile y es un país en donde se respeta mucho a las instituciones del Estado, ¿no? Eso, más que en México quizás, porque todavía cuesta establecer esta idea de que las instituciones del Estado no pueden depender del juego político, tienen que ser permanentes, tienen que ser profesionales. Así que, no, en México tenemos una situación inédita. De tanto que se avanzó, ahora se da este debate, gran debate planteado para un retroceso, ¿no? Así que sí, es motivo de orgullo para México haber avanzado tanto, pero ahí está también la clave para que ahora haya un contragolpe. Lamento, pero espero que México logre seguir avanzando. ¿Cuál cree usted que vaya a ser la postura de la Corte ante esto? Y creo que la Corte va a respetar la Constitución. Creo que la Corte va a ser bastante crítica del Plan B. Así que vamos a ver ahora van a venir los ataques quizá del gobierno contra la Corte, ¿no? Lo hemos visto, en general los líderes populistas, y yo con todo el debido respeto al presidente López Obrador, es un líder populista, digamos, él es un líder muy carismático, muy apoyado en lo que es una mayoría electoral que, insisto, es circunstancial para un país que un líder populista tenga una mayoría electoral un día. No se puede en base a eso construir un Estado. Vamos a ver cómo reacciona cuando la Corte Suprema sea crítica de sus programas. Pero creo que la Corte Suprema, la Corte Constitucional en México sí va a
buscar proteger los valores que se han establecido en la Constitución por amplias decisiones populares, por amplios consensos políticos que representan al pueblo de México en mayorías que van más allá de una mayoría electoral en una elección, ¿no? Hemos tenido un proceso de reforma de muchos años, la creación de organismos constitucionales autónomos, en todos los casos a través de una reforma constitucional con amplias mayorías en el Congreso. Eso representa más al pueblo mexicano que una mayoría electoral circunstancial de una elección, ¿no? Así que Doctor, nada, creo que la Corte Suprema eso lo va a reconocer muy bien. le hemos escuchado con mucha atención, es un privilegio de verdad tener sus comentarios. Hemos tenido un público de primera en esta tarde y yo creo que a muchos que tenían dudas sobre al respecto de esta reforma electoral hoy han quedado resueltas. Y para finalizar, en 2021, junto al doctor Gustavo Fondevila, publicaron un paper sobre pues, las democracias, ética y legitimidad institucional en América Latina. Mi pregunta para finalizar, doctor, ¿es este el tema de México, esta reforma electoral y sus estudios, una comprobación de su tesis y de sus estudios sobre estas contrarreformas mayoristas? Bueno, precisamente el artículo al que tú te refieres, Marvin, se ha publicado en una revista en Chile. Chile también se caracteriza por tener una tradición de estudios sobre el Estado, una tradición de estudios sobre el Estado muy positiva. En ese artículo al que tú te refieres, nosotros, claro, analizamos precisamente la polémica y el conflicto del presidente López Obrador con los organismos constitucionales autónomos y la polémica y el conflicto que se dio antes. A nivel de expertos, de opiniones en la prensa, muchos expertos en derecho constitucional, que creo yo de manera equivocada y desafortunada, han atacado a los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Así que eh, a mí, bueno, me sorprende, debo confesar que me ha sorprendido la energía del presidente López Obrador porque derrotada su idea de una reforma constitucional, porque no logra consenso político, él entonces ha ahora retomado la iniciativa con este plan B. No se puede negar que como líder político es un líder político de gran energía, de gran habilidad y gran carisma. En eso me ha sorprendido, pero por lo demás, hubiera sido una ingenuidad creer que no iba a haber un contragolpe para esta reforma del Estado en México, que fue la creación de los 10 organismos constitucionalmente autónomos. Así que no me sorprende que haya habido un contragolpe porque además se entendieron mal. Se entendieron mal, no hubo tal vez una suficiente difusión y esclarecimiento sobre lo que es la estructura de un Estado. Yo todavía al día de hoy, a veces en Latinoamérica no se entiende esto, que lo que es la estructura independiente que un Estado debe tener, la estructura permanente, es más importante que el juego político del día a día. Y eso es parte es muy importante para una democracia, una estructura permanente del Estado, que no puede depender de la mayoría electoral de un líder político carismático que tenga bajo su mando a todos los organismos públicos. Eso así no puede funcionar. Y bueno, México lo ejemplifica muy bien. El debate sigue planteado en los términos en que hemos estudiado con mi colega, el doctor Fondevila, que trabaja en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. El debate sigue planteado en esos términos. A mí lo único que me ha sorprendido, y no es, digamos, otra vez, no es una crítica, porque bueno, como líder político es un líder sin duda muy enérgico, el presidente López Obrador, es un líder de cuidado. Yo en eso, claro, es un poco, claro, como él está embarcado en una empresa política con la que yo discrepo, claro, me causa cierta inquietud su energía. Pero bueno, pienso que la Corte Suprema va a rechazar este plan B. No ha podido salir como una reforma constitucional
y yo soy muy optimista que no se va a poder borrar de un plumazo una reforma institucional del Estado. En México han sido muchos años, así que nada, soy optimista. Pero sí, como tú decías, Marvin, lo que está pasando en México continúa dentro de lo que el esquema teórico que nosotros venimos discutiendo con colegas mexicanos y colegas de otros países de América Latina. La dificultad contramayoritaria de las burocracias públicas. El INE se ha vuelto en una estructura burocrática y de poder, como lo hace ver efectivamente y muy reiteradamente el partido en el poder. O por el contrario, ¿es el garante de tener elecciones certezas pese a su costo económico, doctor? Sin duda, la supervisión electoral requiere un organismo poderoso. Por eso cuando se dice es una burocracia poderosa, eso es muy bueno. Es como cuando hablamos de, otra vez, una analogía, porque se ha visto mucho en los medios recientemente, el FBI en los Estados Unidos. Es muy poderoso el FBI, pero por eso logró detener iniciativas antidemocráticas del expresidente Trump. El expresidente Trump lamentablemente tenía ciertos impulsos autoritarios. El FBI lo detuvo no sin un costo, ¿no? No sin conflictos. Entonces, la supervisión electoral es lo mismo, tiene que ser como un FBI electoral, tiene que ser un organismo poderoso, tiene que ser un organismo con recursos. Así que una burocracia poderosa a mí me parece que es algo muy positivo, según el área en la que trabaje. Yo creo que en los Estados Unidos el FBI, lamentablemente, su asociación con agencias de inteligencia es donde vemos la parte más oscura. Eso es lo que no me gusta. A veces hay cierta falta de transparencia, pero en cuanto a haber protegido el proceso democrático, el FBI lo hizo muy bien en contra de Trump y ganó mucho en el respeto y la confianza de los ciudadanos. En Finlandia, la burocracia educativa es muy poderosa, pero es muy profesional, es muy eficiente. Finlandia tiene los mejores resultados de educación en todos los países de Occidente, ¿no? Bueno, que hablemos de la burocracia social en Alemania, por ejemplo. ¿Está politizada? En absoluto. El área social en un país como Alemania, en donde yo hice estudios de doctorado y de postdoctorado, es un área independiente y profesional. Por eso el INE tiene que ser una burocracia poderosa. Es que si no, no podría detener los intentos de manipulación electoral que lamentablemente a veces vienen de las fuerzas políticas. En el calor de la disputa política, a veces las fuerzas políticas intentan manipular las elecciones. Lo vemos todos los días. Un organismo de supervisión electoral tiene que ser muy poderoso para evitar eso. Entonces, acusarlos de una burocracia, una tecnocracia poderosa, es un error. Se trata de personas imparciales que deben tener reconocimiento de la ciudadanía, como era Jorge Carpizo MacGregor. El IFE fue fundado por Jorge Carpizo MacGregor. Es más, fue creado por Jorge Carpizo MacGregor, que no era un burócrata. O sea, eso sería un grave error conceptual. Era un hombre de Estado, era un patriota, no un burócrata, ¿no? Así que nada, por eso. Bienvenido sea Doctor, que el INE sea poderoso. no quiero cerrar sin que nos dé su apreciación sobre El Salvador. Me gustaría saber su opinión. Bueno, en América Central, lamentablemente, la hegemonía presidencial es todavía mayor. Sí, México ha logrado avanzar mucho. Espero que México sea un ejemplo, pero sí, en El Salvador, que es un país al que he viajado muchas veces y que he estudiado bastante también, como otros países de América Central, quizás con la excepción de Costa Rica, lo que tiene es un exceso, el poder presidencial es excesivo y abusivo muchas veces y pone en riesgo el proceso democrático. Así que nada, a El Salvador le deseo entonces que tome a México como modelo para tener reformas institucionales que logren organismos imparciales en el área de derechos humanos, en el área social, en el área de la supervisión electoral, por supuesto, y en el área de la seguridad pública. Tenemos que avanzar en algún momento a eso, a quitar a las policías del control político del gobierno, que es algo muy negativo para la seguridad ciudadana en América Latina. Doctor, pues muchas gracias, agradecida profundamente por la aceptación de platicar con nosotros. El 26 de febrero a las 11 de la mañana en todo el país está convocada la ciudadanía a defendamos nuestro voto,
a la movilización ciudadana. La vez pasada fue en Reforma, al Monumento de la Revolución, y hoy el lugar es el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos pendientes con esa movilización, pero además también con la respuesta de la Corte. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Yo muy agradecida, y a quienes estuvieron con nosotros. Lo que voy a agregar es que soy yo el agradecido, nada. A ti muchas gracias, Marvin, por invitarme a este programa. Tengo mucho gusto en hablar sobre este tema, en participar de los debates que se están llevando a cabo en México sobre esta cuestión, porque a veces desde fuera de México se le presta poca atención, me parece. Lo que está ocurriendo en México es crucial para toda América Latina, y por eso yo exhorto a los no latinoamericanos que nos siguen a interesarse, a seguir y a seguir estas discusiones. Bueno, de paso, si quieren leer mis trabajos sobre el tema, claro, yo hice mis modestos aportes, así que me hago un poco de publicidad para mí mismo. Pero nada, Marvin, muchísimas gracias por la invitación, y nada, he tenido mucho gusto en conversar contigo sobre estos asuntos tan importantes para la democracia mexicana y para el Estado y la democracia no solo en México, sino en toda América Latina. Muchas gracias, doctor, y yo también le hago promoción para todos aquellos que quisieran tener el paper del doctor Agustín Ferraro, La dificultad contra mayoritaria de las burocracias públicas, democracia ética y legitimidad institucional en América Latina, en donde hay una colaboración con el doctor Gustavo Fondevila. Con mucho gusto se los comparto, tan solo tienen que solicitarlo, y este tema y este texto con muy atinada investigación y análisis, sin duda a los mexicanos les iluminará mucho sobre esto de la creación del INE, su autonomía y lo que este instituto significa, como ya dijo el doctor Agustín Ferraro, no para México, sino para América Latina. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas noches a España, buenas Igual. noches, doctor. Buenas tardes a todos en México.